Muy buenas noches, queridos estimados participantes. Darles la cordial bienvenida y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra tercera sesión de clase al curso gratuito de recursos humanos en el sector público. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Seguramente estamos muy felices por empezar nuestra tercera sesión de clase. Nosotros estamos ubicados en Andahuaylas, Apurímac. Tenemos oficina principal y propia en el Jirón de Ayacucho, número 528, para todos aquellos que nos quieren ver y conocernos. Asimismo, les presento a todo el equipo que vienen trabajando con mucho amor para cada uno de ustedes. Comentarles que ya contamos con más de 30 cursos gratuitos habilitados para el mes de enero. Contamos con el curso de ofimática, idiomas, salud, gestión pública y educación. Usted puede invitar a sus amigos, familiares. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar. Invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Comunicado importante, ojito aquí, nosotros no hacemos llamadas. Estos son los números oficiales de nuestra institución. Por favor, les recomiendo que tomen una captura o una foto. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda o consulta, comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar. El día de hoy nos va a impartir una hermosa clase y su conocimiento es la licenciada María José Ramos. Recuerde que es nuestra tercera sesión de clase. Hora de 8 a 9:30, duración 2 semanas. El día de hoy estaremos aprendiendo nuestra tercera sesión de clase. Regímenes laborales. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo el día de hoy. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada, se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales de la clase, los videos de la clase, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted dará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en recursos humanos en el sector público a nombre de nuestra institución. El certificado sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar su certificado, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación, que es el código QR, y código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles. Es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información para su trámite de su certificado, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla. Asimismo, les presento a todas las entidades que tienen convenio con nuestra institución, de las cuales son parte de los cursos gratuitos. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra tercera sesión de clase. Para empezar nuestra tercera sesión, nuestra noche y nuestra semana muy bendecidos, empezaremos con nuestra cita bíblica. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Josué capítulo 1, versículo 9. Amén a todos. Muy bien, ya le daremos pase a la licenciada para que nos pueda impartir su conocimiento el día de hoy.
Muy buenas noches, licenciada María José, ¿cómo estás? Bienvenida, le cedo el espacio, por favor, puede activar su audio. Buenas noches, señorita Mónica. Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a la sesión 3 del curso de Recursos Humanos en el Sector Público. Es un grato placer estar con ustedes compartiendo esta noche, ya nuestra segunda semana de clases. Como lo indicó la señorita Mónica inicialmente en la presentación, mi nombre es María José Ramón Machado, licenciada en Administración de Empresas, y con ustedes tengo la alegría de poder compartir uno de los cursos que más me gusta poder detallar con los estudiantes, que es recursos humanos en el sector público. Ya hemos estado nosotros conversando en la clase pasada todo lo que corresponde a tema de funciones, sistemas de administración, el tema de los conceptos básicos, también para conocer de qué trata este departamento. Y siguiendo el temario, hoy estamos viendo la sesión 3, que corresponde a regímenes laborales. Entonces, para empezar esta sesión, me gustaría que me puedan confirmar por el chat si se ve mi pantalla y si se escucha. Creo que sí se ve, Se ¿no? visualiza su pantalla, licenciada. También se escucha muy Gracias. bien su audio. Gracias, señorita Mónica, por la confirmación. Ya, entonces, como habíamos mencionado, el día de hoy vamos a tratar el tema de regímenes laborales, pero en el sector público, porque eso corresponde al curso que hemos venido y hemos iniciado la clase pasada. Antes de ver qué tipo de regímenes laborales hay y qué características tienen, es necesario saber qué es un régimen laboral. Cuando nosotros estamos en una empresa, ya sea del sector público o del sector privado, hay un contrato de por medio que te vincula con la empresa, ¿no? Cuando trabajas en planilla, sobre todo los que están en planilla, hay un vínculo que se da a través del contrato. Y en ese contrato te dicen bajo qué régimen. Pero ¿a qué le llamamos régimen, no? A un régimen se le llama el conjunto que agrupa funciones y actividades esenciales que son propias de un determinado sector. Si, por ejemplo, a mí mi contrato me dicen que yo estoy bajo el régimen laboral 276, ese régimen agrupa ciertas características y funciones que yo voy a tener como derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy firmando un contrato bajo ese régimen laboral, entonces yo voy a pertenecer al grupo de los que tienen ese régimen. Si luego me dicen, tú vas a pertenecer al régimen 728, es porque yo voy a pertenecer a ese grupo y de ese grupo se me van a otorgar ciertos beneficios, también se me van a dar ciertos deberes que debo yo cumplir y voy a tener una característica específica. Entonces, dentro del sector público, no todos los trabajadores se encuentran en un solo régimen, sino hay una multiplicidad de regímenes, ¿no? Hay más de 15 regímenes que se dan en la administración pública y dependiendo del régimen que corresponde, agrupa esas características y funciones en específico, ¿no? Porque no todos van a tener los mismos derechos, no todos van a tener las mismas características y por ese motivo para saber cómo tratar al trabajador, qué qué tipo de beneficios hay que otorgarle, es que en el sector público, más que todo, se ha buscado la necesidad de clasificar a los trabajadores por régimen. Entonces, el régimen laboral es eso, el conjunto de funciones y actividades esenciales que se dan en la administración pública y nos permite que tengamos una relación laboral, ya que con el régimen laboral yo puedo decir esta persona está vinculada con la empresa, ¿no? Entonces, de eso partimos para poder conocer qué tipo de regímenes laborales existen en el sector. El primer régimen laboral que vamos a ver
es el régimen laboral de la actividad privada, Decreto Ley 728. ¿Por qué se llama así? Porque este es un régimen laboral que lo utilizan tanto los trabajadores del sector privado como el sector público. Por eso, primero fue cuando se originó este tipo de régimen, se pensó utilizarlo en el sector privado, pero luego fue asumido por el sector público, pero para un cierto grupo de trabajadores. Ahora, ¿de qué trata este régimen laboral? Este régimen fue creado con la finalidad de flexibilizar el marco legal de contratación laboral y propiciar un mayor acceso al trabajo, ¿no? Porque ustedes saben que a veces hay dificultades para poder entrar al sector público, para poder formar parte de una planilla. Entonces, como que este régimen quiso cambiar en esencia y poder flexibilizar, hacerlo más sencillo el tema de la contratación, ¿no? El decreto legislativo 728, porque cada régimen está bajo un decreto legislativo, en este caso, este decreto se le conoce como Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Así se le conoce a este régimen laboral. ¿Y por qué se le conoce así? Porque su principal objetivo es propiciar las competencias de los trabajadores y así consolidar su desempeño laboral. ¿No? Más adelante vamos a ir viendo qué tipo de características tiene, pero en esencia lo que busca este régimen laboral es que las personas que estén bajo este decreto ley tengan las características necesarias y sean competentes para poder trabajar en el sector público, ¿no? Porque a veces ha habido muchos reclamos, quejas, incidencias y situaciones que te hacen indicar de que existe falta de capacitación y evaluación a los trabajadores. Entonces, lo que va a cambiar este régimen es que viene a modificar el tema del trabajo que se viene dando en las empresas públicas y propiciar de esa forma el tema de la productividad y competitividad laboral. ¿Cómo es la modalidad de contratación? En este caso hay dos tipos de modalidades que se dan bajo este régimen laboral, que es el contrato de trabajo plazo indeterminado, como lo pueden ver en pantalla, o el contrato de trabajo fijo sujeto a modalidad. Estos son los dos tipos de contrato que se dan bajo este régimen laboral. En el primero, que es el contrato de trabajo a plazo indeterminado, como su mismo nombre lo dice, el prefijo in significa no, más determinado significa no determinado. ¿Y qué quiere decir indeterminado en la empresa? Significa que es un tipo de modalidad donde no tiene una fecha fin específico. Si yo, por ejemplo, estoy en una empresa, me dicen que de inmediato yo tengo un contrato indeterminado, significa que en mi contrato solo va a aparecer la fecha de inicio, que es cuando yo ingreso a la empresa, pero no va a aparecer la fecha de fin, porque la fecha de fin no la sé yo como trabajador, ni tampoco la sabe el empleador, porque el empleador ha determinado que mi contrato tenga ese tipo de estructura. Ahora, que se pueda despedir en su momento, sí, pero no es que me van a tener que renovar cada cierto periodo, ¿no? Porque qué diferente es que a mí me digan, tú vas a estar trabajando desde el 23 de diciembre hasta el 23 de julio del 2025, a que me digan, tú empiezas a laborar del 23 de diciembre hasta que la empresa lo decida, ¿no? Entonces es muy diferente. El tipo de contrato de trabajo a plazo indeterminado puede darse de baja o anularse por motivos que tengan que ver con baja productividad, porque a veces el trabajador no está cumpliendo con las metas laborales. Puede también ser por el motivo de que la empresa cierra y ya no va a poder seguirle pagando al trabajador.
También se puede originar por tema de sanciones o actos indisciplinarios, ¿no? Porque si se da en la empresa un acto delictivo, obviamente ese es motivo para dar por finalizado el contrato. Entonces, es por esas situaciones en las que se va a dar el tema de que ya no se dé un contrato de trabajo en plazo indeterminado. Y el contrato de trabajo fijo sujeto a modalidad es lo contrario al indeterminado, porque su mismo nombre lo dice, es un contrato plazo fijo. Significa que tú tienes una fecha de inicio y tienes una fecha de fin. Entonces, por eso se le llama contrato a plazo fijo, ¿no? ¿Y por qué le dicen sujeto a modalidad? Porque hay diferentes modalidades, ¿no? Por ejemplo, modalidad de emergencia significa que el tipo de contrato que va a firmar el trabajador es solo por emergencia, solo por el momento, ¿no? Puede ser contrato plazo fijo sujeto a las necesidades del mercado. Esto significa que van a requerir el personal porque ha habido más incremento en las ventas y ha cambiado las necesidades del mercado y necesitan más personal. También se puede dar un contrato a plazo fijo por suplencia, modalidad por suplencia. Significa que una persona va a reemplazar a otra solamente porque esa persona tiene licencia por maternidad, tiene descanso médico y muchas otras opciones que se pueden dar. Entonces, cuando hablamos de modalidad, hablamos de un tipo de contrato, pero con una característica en específico. Pero ya sea por suplencia, ya sea por emergencia, ya sea por temporada, ya sea por necesidad del mercado, la característica principal es que en este tipo de contratos sí vas a tener una fecha de inicio y vas a tener una fecha de fin. Por eso se le llama plazo fijo. Entonces, estos dos tipos de contrato son los que se pueden dar en el régimen laboral decreto ley número 728. Ahora, ¿qué características tiene este tipo de régimen laboral? Tiene 6 características. La primera es sobre el acceso al servicio público. ¿A qué nos referimos con esto? Dentro del sector público hay una ley cuyo número es 28175. Si desean, anótenlo. Esta ley 28175 es la ley del marco del empleo público. Entonces, esta ley habla todo lo que concierne al empleo en el sector público. Y en el artículo 5 de esta ley indica que el acceso al empleo público se realiza mediante concurso público abierto. Entonces, por eso decimos que en este régimen laboral hay acceso al servicio público, porque las convocatorias se dan mediante concurso público abierto por grupo ocupacional, ¿no? Que más adelante vamos a ver qué son grupos ocupacionales, ¿no? Pero, ¿por qué dice que es concurso público abierto? Porque las entidades del Estado sacan su convocatoria no para los trabajadores, sino para las personas que desean postular. Todos que nosotros vemos, por ejemplo, entramos alguna empresa pública, tiene su portal web donde hay convocatorias, ¿no? De cualquier empresa pública. Y está a la vista de las personas que califiquen para participar en esa convocatoria, ¿no? Porque si bien es cierto, está a disposición de todos, no todos van a poder participar, porque hay unos méritos y capacidades que las personas deben cumplir para que ellos puedan postular. En el artículo 6 de esta misma ley que les mencioné, que es la ley 28175, indica que para que se dé el concurso público abierto, tiene que haber unos requisitos, ¿no? No es que yo, que estoy en el área de recursos humanos, solo porque se me ocurre, decido abrir una convocatoria, porque tengo, digamos, a un amigo y entonces quiero que esa persona entre a trabajar y como tengo la posición de ser jefe de recursos humanos, yo voy a abrir esta convocatoria. No, tiene que haber unos requisitos que hay que cumplir para que se pueda dar.
El primero es la existencia de la plaza presupuestada y vacante. O sea, yo tengo que informar que realmente hay una necesidad de que haya una persona. ¿Por qué motivo? Se pueden dar varios motivos. Porque es una posición nueva, porque van a asumir cargos diferentes. La persona que estaba en el cargo ha renunciado y necesitamos cubrir la vacante. Ha aumentado el tema del servicio que estamos dando y con una persona no es suficiente y necesitamos contratar otra. Pero yo tengo que explicar por qué necesitamos cubrir una vacante. Lo segundo es identificar el puesto de trabajo. Cuando yo identifico el puesto de trabajo, tengo que indicar exactamente dónde esa persona va a trabajar, cómo va a ser su tipo de beneficios que se le va a dar y tengo que indicar bajo qué tiempo va a estar trabajando. ¿No? Porque yo no puedo decir que voy a sacar una convocatoria, pero para un departamento donde no quieren personal, ¿no? Porque imagínense que sea una empresa nacional que funcione en diferentes departamentos. Yo tengo que identificar en qué lugar se va a necesitar esta persona. Porque en Lima, por ejemplo, quizás no necesiten personal nuevo para una vacante o para un cargo en específico. En cambio, en Arequipa sí lo puedan necesitar. Entonces yo tengo que indicar en qué puesto de trabajo va a estar, en qué lugar. Como tercer punto, yo tengo que describir las competencias y méritos requeridos, ¿no? Porque esto va a ser parte al final de la convocatoria. Yo tengo que indicar qué, qué requerimiento se le va a solicitar al trabajador. Por eso hablamos de competencias, porque cuando hablamos de competencias técnicas, ¿no? Que son habilidades que tiene el trabajador, competencias intelectuales, que hablamos del conocimiento, competencias prácticas también que tenga en el cargo, los méritos, que refiere al tema si necesita tener título profesional o si puede ser con un título técnico o si puede ser con otro tipo de documento que me indique que esa persona está en la capacidad de asumir el puesto. Pero yo tengo que describir todo eso, las competencias y los méritos requeridos. También lo importante y como cuarto punto es la definición de los criterios de puntuación. Cuando hablamos de los criterios de puntuación, hacemos referencia al valor que se le va a dar para cada evaluación, ¿no? Porque en el sector público, cada examen que se da, cada presentación de documento tiene un peso o un valor que al final va a servir para poder determinar a qué persona se va a contratar. Y yo tengo que indicar qué criterio usé para poder determinar eso, ¿no? Por ejemplo, yo digo que le voy a dar 10 puntos al tema de la experiencia laboral. Entonces yo tengo que indicar por qué le estoy dando ese puntaje a la experiencia, ¿no? Yo le voy a dar, digamos, 5 puntos a la presentación del currículum, que cumpla con todas las características. Entonces, yo ahí voy indicando por qué motivo determino la puntuación. Y como quinta característica o quinto requisito es la determinación de la remuneración a abonar, ¿no? Porque yo tengo que indicar cuánto es lo que se le va a pagar a este trabajador, porque acordémonos que en el sector público se trabaja en base al presupuesto, ¿no? Entonces, esto debe estar incluido en el presupuesto público para evitar luego tener problemas de que falte dinero para alguna otra cosa. Entonces, esto tiene que estar considerado en el presupuesto y por eso es que yo tengo que determinar cuánto es que se le va a abonar. Esto corresponde al servicio, al acceso al servicio público. Ahora, en el segundo punto que dice sobre la capacitación, inicialmente yo les había indicado que este decreto ley se le conoce como Ley de Productividad y Competitividad Laboral. ¿Por qué? Porque busca propiciar tener servidores públicos que se encuentren
capacitados para poder hacer su trabajo. Por eso es que una de las características es la capacitación, ¿no? ¿Y qué nos dice este punto? Que todos los servidores civiles tienen derecho a recibir formación laboral cuando sean evaluados con calificación de personal con rendimiento sujeto a observación. Este tipo de capacitación se debe organizar en las empresas, se puede determinar en las empresas de forma semestral o anual. En esta circunstancia tenemos que programar la capacitación que sea más adecuada para que en el caso de los trabajadores no tengan ningún inconveniente de que de que se les esté dando temas que no conciernen a su experiencia laboral. La capacitación netamente aquí va a ir de acuerdo a la posición. Si tú estás como analista contable, entonces la capacitación tiene que ser bajo ese conocimiento, ¿no? Si eres un asesor legal, entonces la capacitación tiene que ir en base a eso. Ahora, ¿qué es lo que se busca con la capacitación laboral? Es que se incremente la productividad, porque así es el nombre de este régimen, ¿no? Mejorar la productividad y competitividad laboral. Que también, ¿cuál es el otro fin? Es actualizar los conocimientos y actitudes del trabajador, porque pueden haber servidores públicos que tienen años en la empresa y no se han actualizado, entonces es necesario actualizar los conocimientos cada cierto tiempo. El fin también de esta capacitación es proporcionar información al trabajador sobre la nueva tecnología en el trabajo, porque si bien es cierto, la capacitación se basa de lo que normalmente tú realizas, de todas formas, es necesario que se pueda tomar en cuenta que si sale un nuevo programa, se está haciendo modificación a un sistema, es necesario que esa nueva tecnología se le informe al trabajador. También otra característica es preparar al trabajador para una vacante o puesto nuevo, porque digamos que en el tema de los ascensos, lo que es la tercera característica, también vamos a tener que capacitar al trabajador para que ocupe esa vacante, ¿no? También la capacitación va de la mano con la materia de seguridad y salud, porque toda empresa, sea pública o privada, está en la obligación de capacitar a su trabajador en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ese es el fin de realizar la capacitación. Ahora, con la tercera característica que nos dice sobre la promoción o el ascenso. ¿Qué nos habla esta tercera característica? En que los trabajadores que están bajo este régimen laboral tienen, tienen la capacidad de poder acceder al ascenso dependiendo de qué tan competitivos son en su cargo. O sea, a ellos no se les prohíbe que porque son contratados no puedan ellos asumir el tema del ascenso. No, sí se puede dar el ascenso en el decreto ley 728. En la cuarta característica nos dice sobre la evaluación de desempeño. ¿De qué nos habla? De que así como reciben los servidores una capacitación, también debe haber una evaluación que vaya de la mano con esa capacitación para saber si los conocimientos que se han brindado son los adecuados para poder hacer bien sus actividades. Porque imagínense que nosotros capacitamos y no evaluamos al trabajador. Entonces, ¿cómo vamos a saber si esa persona está entendiendo o no lo que se le explica? Por eso es que se da la evaluación. Si se hace una capacitación de forma semestral o anual, va de la mano con que la evaluación de desempeño también se dé de forma anual o semestral. Ahora, con la quinta característica sobre la remuneración y beneficios sociales. ¿Qué tipo de beneficios se tiene en este régimen laboral? Es que la remuneración que se recibe es la que está indicada en contrato, ¿no? Y que tiene que ser mayor al sueldo mínimo vital. Eso es para todos, ¿no? Eso es por ley para todos los regímenes laborales, ¿no?
y tiene que también ir acorde a lo que indica el mercado, ¿no? Si, por ejemplo, a un supervisor de tesorería le están pagando 3.500, en promedio debe de estar el tema de ese pago, ¿no? Que no vaya ni menos ni quizás más, porque también nos saldríamos del presupuesto. Otro beneficio es el tema de la gratificación, porque a estos trabajadores sí se les da gratificación en fiestas patrias y en Navidad, ¿no? Entonces ellos reciben gratificación. Reciben también el tema de la CTS, ¿no? Que lo reciben en el mes de mayo y en el mes de noviembre. También tienen el beneficio de sus vacaciones de 30 días en el año. Tienen Exsalud para el tema de poder hacer uso de un servicio de salud, y también tienen el tema del régimen de pensiones, el cual es a elección del trabajador si desea estar en una AFP o en una ONP. Entonces, esos son los beneficios que se tiene bajo este régimen. Ahora, con respecto a la quinta característica que dice sobre la desvinculación o término del servicio. ¿Cuáles son las causas que se considera que se pueda desvincular a un trabajador? Ya se puede dar por invalidez temporal, o sea que el trabajador tiene algún problema de salud, no puede trabajar, por enfermedades o accidentes, por tema de licencia de maternidad, por descanso vacacional y el trabajador ya no regresa, por sanción disciplinaria, ¿no? Se ha portado mal, entonces se le desvincula, por el tema de inhabilitación administrativa o judicial, porque hay trabajadores que, por ejemplo, tienen demandas de alimentos, tienen algún antecedente policial o judicial, entonces se les desvincula de la empresa. O por cualquier otro caso fortuito que se pueda dar y que el trabajador al final decida renunciar. Entonces, esos son los motivos por el cual se puede dar el tema de la desvinculación. Ahora vamos a ver cuáles son los principios, ¿no? Los principios que se tienen son fomentar la capacitación y la formación laboral. Parece que se dejó de ver la pantalla, o si lo ven, jóvenes me confirman, porque aquí en mi celular veo que no se ve la pantalla, pero no sé si ustedes lo están viendo las PPTs. Ya se ve, ¿no? Ya, gracias, Jan. Entonces, en el tema de los principios de este régimen laboral tenemos fomentar la capacitación y formación laboral de los trabajadores con el fin de mejorar la productividad, que eso ya lo hemos visto en una de las características, promover la transferencia de personas de actividades de baja productividad a otras, como el nombre de este régimen laboral es competitividad. Entonces lo que va a buscar es que un trabajador tenga la oportunidad de poder rotar, si en el caso vemos que no está asumiendo bien un cargo, colocarlo en otra posición para mejorar el tema de su rendimiento en el trabajo. Otro principio es garantizar los ingresos de los trabajadores y la protección contra el despido arbitrario, que eso normalmente se ve en muchas organizaciones donde se da un despido arbitrario, ¿no? Ahora, aquí, bajo este régimen laboral, se permite el trabajo remoto o trabajo en domicilio. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta si un trabajador está bajo este régimen laboral y trabaja en domicilio? Es necesario identificar el trabajador, o sea, qué tipo de trabajador es, por qué está trabajando de forma remota, porque quizás tenga algún problema de salud y no pueda trabajar en oficina, porque quizás la labor que realiza no necesita tener que dirigirse a otro lugar, entonces tenemos que identificar qué trabajador es.
tenemos que indicar cuál va a ser la fecha de suscripción del contrato de trabajo, desde cuándo empieza su trabajo en el domicilio, porque puede ser un trabajador que ha venido laborando de enero a noviembre en oficina, pero a partir del mes de diciembre hacia adelante va a trabajar de forma remota, pero como tenía un contrato que iba en curso, entonces la empresa decide seguir, no se puede hacer eso. Primero se tiene que suscribir un nuevo contrato donde se indica la fecha que empieza a laborar en domicilio. Se tiene que indicar al trabajador cuáles van a ser sus funciones, si van a ser las mismas que realizaba en la oficina o van a ser otras, y cuál va a ser la remuneración pactada. Cuándo se le va a pagar, cuánto va a ser el monto y cuál va a ser el pago de la remuneración, así como cualquier otro beneficio que se le abone al trabajador. Si existe alguna otra indicación, se tiene que indicar cuándo se firme el contrato, para evitar tener inconvenientes que a veces se pueden presentar cuando no hay una buena comunicación. Entonces, eso fue lo concerniente al primer régimen, que es el régimen laboral, Decreto Ley 728. Ahora vamos a ver el régimen laboral de la carrera administrativa del sector público, conocida como Decreto Ley 276. Entonces, las características generales de este régimen laboral son las siguientes. La primera es sobre la carrera administrativa, trabajadores estatales comprendidos y exceptuados. Entonces, ¿quiénes se consideran parte de este decreto ley? Aquí los trabajadores pueden ser de carrera o contratados, o sea, pueden tener contrato fijo o pueden tener contrato a plazo indeterminado. Aquí se encuentran, por ejemplo, los funcionarios públicos que desempeñan cargos políticos o de confianza, ¿no? Que, por ejemplo, el alcalde tiene un servidor de confianza, entonces puede estar bajo este régimen laboral. También incluye este régimen a docentes universitarios, personal de salud, obreros permanentes, personal de Fuerzas Armadas y Policía Nacional que esté trabajando en una empresa pública. Ellos pueden formar parte de este régimen laboral. Ahora, ¿cuál es la segunda característica sobre los grupos ocupacionales? Aquí, en este caso, los servidores que están bajo este decreto ley están organizados bajo 3 grupos ocupacionales. ¿A qué le llamamos grupo ocupacional? Es la forma en cómo clasificas a un trabajador con lo referente a sus estudios o a sus logros alcanzados. En este caso, hay 3 grupos ocupacionales que son divididos en este régimen laboral. El primero es el grupo profesional, el segundo el grupo técnico y el tercero el grupo auxiliar. Estos son los 3 grupos ocupacionales. El primero, que es el grupo profesional, está constituido por todos aquellos servidores que han tenido título profesional o grado académico reconocido por ley universitaria, ¿no? O sea, aquellos que, por ejemplo, tienen su título o han terminado su carrera y son bachilleres. En el grupo técnico están constituidos todos aquellos servidores con formación superior universitaria incompleta o con estudios técnicos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas que se han quedado hasta el 7º ciclo de su carrera universitaria, ellos formarían parte del grupo ocupacional técnico. Y los que han terminado su carrera profesional, pero en un instituto, también forman parte del grupo ocupacional técnico. Luego tenemos el grupo auxiliar. El grupo auxiliar está constituido por servidores que tienen instrucción secundaria. No son aquellos que realizan labores de apoyo, por eso se le llama grupo auxiliar.
¿no? Por ejemplo, los que trabajan como auxiliar de oficina, ellos están en este grupo. Ellos, por ejemplo, pueden haber tenido una diploma por algún curso, una capacitación, o tienen estudios secundarios, pero tienen experiencia en el cargo. Entonces, estos son los 3 grupos ocupacionales que se ven en el decreto ley 276. Ahora, con la tercera característica que nos dice sobre la carrera administrativa, ingresos y derechos generales. ¿Qué ingresos se tienen? Primero, el ingreso, ¿cómo se ingresa a la carrera administrativa? Para ingresarlo es por concurso público de méritos, dependiendo en el grupo ocupacional en que tú te encuentres. ¿No? Esa es la forma en cómo se ingresa a laborar en este decreto ley. Es que es lo mismo que en el decreto ley 728, porque también ahí se da por concurso público abierto. También lo que se toma en cuenta es que los trabajadores de este decreto ley tienen derecho a percibir una remuneración justa y equitativa que debe estar presupuestada, ¿no? Por eso es que todo entra en el presupuesto público ya establecido para el tema de las remuneraciones a los trabajadores. Se les debe dar una capacitación también de acuerdo a tu nivel de carrera o grupo ocupacional, ¿no? Porque aquí sí las capacitaciones son por grupos ocupacionales. Y también se les debe evaluar periódicamente cada vez que se les hace una capacitación. ¿Qué es lo que se considera en el tema de la convocatoria? Se toma en cuenta los estudios que tú tengas, el cual deben estar sustentados con documentos, el tema de la experiencia que también debe ser sustentada con certificados laborales, el tiempo de permanencia en el nivel, o sea, por ejemplo, si eres un trabajador que postula para el grupo ocupacional técnico, pues tienes que tener experiencia sustentada bajo qué tiempo has estado en otra empresa pública en ese nivel o grupo ocupacional en el que tú estás postulando. Entonces, eso es sobre el tema de la característica C que dice sobre los ingresos y derechos generales. Ahora, con respecto a las remuneraciones, ¿cómo es el tema de la remuneración, los beneficios? Lo primero que se considera ahí es el tema del haber básico. ¿A qué le llamamos haber básico? A la remuneración indicada por contrato, ¿no? Entonces, cada haber básico va a ser diferente porque va a depender del cargo, el cargo que tú tengas. Luego tenemos que, en lo que respecta a bonificaciones, aquí se dan 3 tipos de bonificaciones en este decreto ley 276. El primero es la bonificación personal, el segundo es la bonificación familiar y el tercero es la bonificación diferencial. Esos son los 3 tipos de bonificaciones que se dan en este decreto ley. El primero, que dice bonificación personal, es aquella bonificación que se otorga al trabajador nombrado, o sea, los trabajadores contratados no reciben ese tipo de bonificación. ¿Y por qué se les da ese tipo de bonificación? Se les da por cada quinquenio de tiempo de servicio al Estado. O sea, el trabajador nombrado, desde que es nombrado, se cuenta cada 5 años y se les da un reconocimiento que se llama bonificación personal. ¿De cuánto se les da? Del 5% de su remuneración básica. O sea, si es un trabajador que, por ejemplo, gana 2.500, es un trabajador nombrado, ¿no? O sea, que ya tiene un contrato indeterminado con la empresa y gana, como les dije, 2.500, entonces de eso se saca el 5% y cada 5 años recibe esa bonificación personal. En el caso de la bonificación familiar, esa es lo que llamamos asignación familiar,
¿no? Que se otorga aquí a todos los trabajadores sin distinción, ya seas nombrado o ya seas contratado, y que tengas hijos menores de edad, hijos con incapacidad, o que tengas hijos todavía estudiando en la universidad o en instituto, ¿no? Y que tengan hasta 25 años, porque también si ya tienes 30, sigues estudiando, pues ya no se te da la asignación familiar. Aquí en el decreto ley no le llaman como asignación familiar, sino le llaman como bonificación familiar. Y la tercera bonificación es la bonificación diferencial. Esta bonificación diferencial va para los que ocupan cargos de jefatura o de gerencia, porque, como su mismo nombre lo dice, diferencial, o sea, viene de la palabra diferente. ¿Y qué busca? Compensar a aquel servidor que desempeñe mejor su responsabilidad de jefatura o su responsabilidad directiva, ¿no? Entonces pueden haber varios jefes, ¿no? Varios directivos que hacen su trabajo pero no lo hacen bien. Sin embargo, de todos ellos, hay algunos que sí se destacan, que llegan a cumplir sus metas, los objetivos. Entonces a ellos se les otorga la bonificación diferencial, que también es el 5% de su sueldo, ¿no? Y también se da por cada 5 años, es esa bonificación diferencial. Entonces, eso es el tema de las bonificaciones. Ahora vamos a ver el tema de beneficios. ¿Qué beneficios tienen los trabajadores del decreto ley 276? En el caso, por ejemplo, de los trabajadores nombrados que tengan 25 o 30 años de servicio, se les da por única vez un ingreso mensual adicional cuando cumplan 25 años y 3 remuneraciones mensuales totales cuando cumplan 30 años de servicio. O sea, por ejemplo, yo ya soy un trabajador nombrado y el día de hoy cumplo 25 años de servicio. Entonces, a mí se me da una remuneración adicional por haber cumplido 25 años. Eso es por única vez. Cuando de aquí cumpla 30 años, me van a dar el total de 3 remuneraciones mensuales, también por única vez. O sea, si gano 2,000, me van a dar cuando cumpla 30 años 6,000. No, ese es el tema del beneficio. Otro beneficio que se tiene en este decreto ley 276 es el tema de aguinaldo, que es muy diferente a gratificación. Por ejemplo, los del decreto ley 728, ellos reciben gratificación, que es un sueldo adicional que se da en el mes de julio y en el mes de diciembre. En cambio, en el decreto ley 276 no reciben gratificación, sino lo que reciben es aguinaldo, que también se da en el mes de julio y en el mes de diciembre, pero solo es de 300 soles, que se da en ambos meses. También lo que tienen beneficio es a la CTS, el tema de las vacaciones. Eso sí lo tienen al igual que el decreto ley 728. Lo que cambia es el aguinaldo, ¿no? En el primero veíamos que perciben gratificación y aquí perciben aguinaldo. Ahora, con respecto a la característica F que dice sobre la desvinculación o término del servicio. ¿Por qué motivo se puede desvincular a un trabajador? Se puede desvincular por fallecimiento, se puede desvincular por renuncia, se puede desvincular a un trabajador por tema de actos delictivos o una sanción disciplinaria. Entonces, esos son los motivos por el cual se desvincula. Sobre el tema de beneficios de funcionarios y servidores públicos, es lo mismo que vimos arriba, sino que se ha repetido, pero es lo mismo, lo tema de básico, bonificaciones y beneficios. El tema de la carrera administrativa, el término también, no es lo que hemos mencionado, que puede darse por fallecimiento, por renuncia, por
deuda con el Estado, ¿no? Por ejemplo, no pasan el tema de los alimentos a sus hijos, entonces se puede, o por alguna sanción disciplinaria, entonces se puede terminar la carrera administrativa. Ahora, ¿qué requisitos te piden para que tú puedas participar de una convocatoria bajo este decreto ley? Lo primero, que tienes que ser ciudadano peruano en ejercicio. O sea, si eres de otra nacionalidad, no podrías postular bajo este régimen laboral. Tienes que acreditar buena conducta y salud comprobada. Por eso es que te piden tus antecedentes penales, policiales, judiciales. Te piden que te hagas exámenes de salud para poder ver cómo estás. Como tercer requisito es reunir los atributos propios del respectivo grupo ocupacional. Cuando hablamos de los atributos, ya sabemos que hay 3 tipos de grupos ocupacionales: el grupo profesional, el grupo técnico y grupo auxiliar. De cada grupo, dependiendo a qué grupo ocupacional te encuentras, tienes que mostrar que tienen los atributos. O sea, si estás como profesional, grupo ocupacional profesional, tienes que demostrar que tienes tu licenciatura, ¿no? Que tienes estudios universitarios. Si estás como técnico, en grupo ocupacional técnico, también lo mismo, ¿no? Presentar que has completado tus estudios. Como cuarta característica es presentarse y ser aprobado en el concurso de admisión, que eso ya es dentro de la convocatoria, ¿no? Porque tú de ahí vas a pasar a un proceso de selección, ¿no? Y ahí ya tú tienes que, obviamente, aprobarlo para poder, para poder ingresar. Y lo demás que señale la ley, porque como este es un decreto ley, es un montón de artículos que te especifican qué es lo que piden para que tú puedas formar parte de este régimen laboral en el caso que tú postules a una convocatoria, ¿no? Ahora vamos a ver el tercer régimen laboral. Este régimen laboral se llama régimen laboral especial de la contratación administrativa de servicios CAS número 1057. ¿Qué significa CAS? Contratación de administración de servicios. No, esas son las siglas de CAS. ¿Y qué es CAS? Es una modalidad contractual de la administración pública que vincula a una entidad pública con una persona natural que presta servicios dentro de la empresa. Estos trabajadores se les paga por recibos por honorarios, pero son considerados en la planilla de la empresa. ¿Por qué? Porque ellos brindan servicios dentro de la empresa. Y si es cierto, tienen un contrato administrativo de servicios que los vincula con la organización. De igual forma, ellos deben ser declarados en la planilla de la empresa. Por eso es que se le llama así, ¿no? Que vincula a un trabajador con el tema de la modalidad contractual en la que se encuentra, ¿no? Todos los trabajadores que prestan servicios a la entidad pueden firmar el tema del régimen laboral CAS. Ahora, ¿a qué se debe el origen de este régimen? Se debe al intento de regular la situación contractual de miles de trabajadores del Estado que durante la década de los 90 fueron contratados mediante locación de servicios, ¿no? Antiguamente, en el año 90, a los trabajadores CAS no se les pagaba, no se les consideraba en planilla. Sí se les pagaba por recibos por honorarios, pero no estaban en planilla. Entonces ellos no tenían, no tenían como mínimo una remuneración vital, no tenían beneficios de ley, solamente se les pagaba su sueldo bajo el régimen recibos por honorarios y ahí acababa. Pero vino discrepancias porque un trabajador igual necesita otros beneficios, ¿no? Entonces, y ellos trabajaban en la empresa. Y ellos decían, si me van a pagar por recibos por honorarios y trabajo para la organización, brindando un servicio, de todas formas tiene que haber un tema de vinculación.
Y es ahí donde nace el régimen laboral CAS, ¿no? Que su decreto ley es el 1057. Este vino a reemplazar prácticamente la locación de servicios. Ahora, ¿qué entidades públicas pueden utilizar el CAS? Todas las entidades de la administración pública pueden contratar personal bajo el régimen CAS, ¿no? Con la única excepción que los que son empresas de inversión pública, esos no pueden contratar CAS, pero todos los demás sí, ¿no? Todas las entidades del poder, de los diferentes poderes del Estado, gobiernos regionales, locales, universidades públicas, pueden tener trabajadores bajo el régimen CAS. Ahora, ¿cuáles son las características de este régimen laboral? Primero tenemos la remuneración, que por ningún motivo puede ser menor a la remuneración mínima vital, ¿no? Que actualmente es de 1025. No se le puede pagar menos de esa cantidad. Otro punto a considerar es la jornada de trabajo, porque si bien es cierto, a ellos se les paga por recibos por honorarios, igual son trabajadores de la empresa que se declaran en planilla y por ese motivo se tiene que establecer una jornada de trabajo que, de acuerdo a la legislación laboral y a la constitución política del Estado, son de 48 horas a la semana o de 8 horas diarias. También se les reconoce el tema del descanso semanal, que es la tercera característica. Todo trabajador CAS tiene descanso una vez a la semana, al igual que los otros trabajadores. Lo del decreto ley 276, lo del decreto ley 728 también tienen descanso semanal. ¿Qué otro beneficio tiene el tema de aguinaldos? Al igual que el del decreto ley 276, reciben aguinaldo en fiestas patrias y Navidad, cuyo monto es de 300 soles. Como cuarta característica, tienen derecho al descanso vacacional, que son 30 días naturales al año, el cual también es remunerado. Licencias. Los trabajadores CAS también tienen licencias. Se le puede dar licencia por maternidad o por paternidad, si tienen ese beneficio. Derecho a sindicación, o sea, pueden ellos formar parte de los sindicatos, ¿no? Ellos sí tienen ese derecho. El tema de la seguridad social, ellos pueden afiliarse a Exsalud si deciden, porque si bien es cierto, ellos no van a tener ningún descuento en planilla, pero así se les pague por recibos por honorarios, ellos tienen derecho a poder decidir si quieren tener un servicio de salud social, ¿no? Que sería lo de Exsalud. Entonces, estas son las características que se dan bajo este régimen laboral. Ahora ya vimos que las entidades públicas que pueden usar el CAS son todas las entidades de la administración pública, no menos los proyectos de inversión. Ahora, ¿cómo accedo al régimen? Hay etapas para acceder al régimen, que es la etapa preparatoria, la convocatoria, la selección y la suscripción y registro de contrato. Estas etapas son administradas por el área de recursos humanos, ¿no? Porque realmente ellos son los que llevan a cargo y ejecutan estas etapas. En el caso de la etapa preparatoria, aquí se plantea la necesidad de contar con un personal adicional. Yo, por ejemplo, tengo un ingeniero de sistemas que lo tengo bajo contrato, pero necesitamos a alguien de apoyo que cumpla funciones parecidas, que también sea un ingeniero más, pero ya no lo queremos tener en la planilla porque tenerlo en planilla hay que pagarle CTS, hay que pagarle otras cosas, entonces lo contratamos bajo el régimen CAS. Entonces en la etapa preparatoria se plantea la necesidad de contar con un personal adicional. Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Describir qué servicio va a realizar, qué requisitos se les va a pedir y cuáles van a ser las competencias para asumir esa responsabilidad. Luego tenemos la etapa de la convocatoria, que es la etapa 2.
¿no? Aquí comprende la publicación de la convocatoria en el portal institucional, que debe hacerse como mínimo 5 días hábiles antes de la etapa de la selección. No significa que yo hoy día lanzo la convocatoria y ya mañana es la selección, no, tiene que ser con 5 días como mínimo. Aquí en etapa de convocatoria debe quedar claro cuáles van a ser los mecanismos de evaluación, cuáles son los requisitos y condiciones esenciales para el contrato que se va a dar para los trabajadores. Luego tenemos el tema de la selección. Ya aquí viene el tema de los exámenes, ¿no? Para ver quién de todos los postulantes, después del resultado de evaluación, se decide con quién se va a quedar, ¿no? Aquí se tiene que publicar la lista por orden de mérito con los nombres de los postulantes y los puntajes que han obtenido cada uno de ellos. Y finalmente viene la etapa de suscripción y registro del contrato, que comprende aquí la suscripción del contrato dentro de un plazo no mayor de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de resultados. No significa que una vez ya que escogí a una persona, yo lo puedo contratar después de un mes, no. Yo tengo que hacer que firme contrato dentro de los 5 días hábiles desde que se dieron los resultados. Si ya, digamos, el ganador, por así decirlo, de la convocatoria no se presenta, tengo que ir bajando, ¿no? El segundo es el que firmaría contrato. Luego tenemos el tema de los requisitos para la incorporación. En este caso, ¿qué requisitos tengo? Por ejemplo, que quieran cambiar de un régimen a otro. O sea, por ejemplo, estuvieron en el régimen 728, pero ahora están postulando para el decreto ley 1057, que es el decreto CAS. Entonces, a eso hace referencia, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba como asistente administrativo bajo el decreto ley 728, pero ha salido una convocatoria en la misma empresa donde yo estoy, pero para coordinador, ¿no? Administrativo, y yo cumplo con todos los requisitos, todo, pero va a ser bajo el régimen CAS. Entonces, a eso le llamamos requisitos para la incorporación al CAS. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Realizar labores de carácter permanente al momento de la entrada en vigencia de la presente ley. O sea, yo me tengo que encontrarme trabajando cuando se dé esto de la convocatoria. Tener contrato administrativo de servicios por 2 años de modo continuo o 3 años de modo discontinuo. Entonces, aquí, por ejemplo, o se da la primera o se da la segunda opción. Si no me encuentro yo trabajando de forma permanente al momento de la incorporación, tengo que haber estado laborando como trabajadora CAS, ya sea de forma continua, 2 años seguidos, o de forma discontinua, o sea, 1 año sí, 1 año no, por 3 años. Otra forma también de la reincorporación es haber ingresado a la institución mediante concurso público abierto. Eso se aplica para todos los regímenes laborales. Como punto D tenemos a los trabajadores que hayan renunciado a un contrato CAS para asumir un contrato distinto en el interín de la vigencia de la presente norma. Se le reconocen los derechos que confiere la presente norma al estar comprendidos dentro del inciso. En este caso, aquellos, por ejemplo, que estuvieron un tiempo como trabajadores CAS, pero renunciaron para pasar al decreto ley 276 y quieren volver a incorporarse como trabajadores CAS, la ley te lo permite y te da al final los beneficios, o se actualizan los beneficios en base a la nueva posición y al nuevo régimen al que tú vas a asumir. O sea, dejas de tener los beneficios del decreto ley 276 para tener los de
régimen CAS, ¿no? Que es al que tú estás postulando. Entonces, estos son los requisitos que se necesitan para la reincorporación. Ahora vamos a ver otro régimen, que es el régimen del servicio civil. Este régimen del servicio civil es Decreto Ley 357, ¿no? ¿Para quiénes aplica este régimen del servicio civil? Aplica para los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Aplica para los gobiernos regionales, los gobiernos locales. También aplica para aquellos proyectos y programas del Estado que desean que sus trabajadores estén bajo el régimen del servicio civil, Decreto Ley 357. Este régimen del servicio civil es creado por la Autoridad Nacional de Servicio Civil, que ya vimos en la clase pasada, que forma parte de la autoridad encargada de ver que todos los lineamientos que se cumplan en recursos humanos se den de forma cabal, ¿no? Entonces, esta es la máxima autoridad en el sector público para lo que compete a recursos humanos. Entonces, ellos fueron los que crearon este régimen del servicio civil. ¿Y cuáles son sus objetivos? El primer objetivo es acabar progresivamente con la multiplicidad de regímenes laborales, ¿no? Este es un objetivo que ya viene en marcha porque ya viene desde hace unos años atrás una nueva ley servil, donde los trabajadores de un decreto legislativo en específico van a empezar a migrar al régimen del servicio civil, y ya viene en marcha, viene dándose desde 2022 aproximadamente, y se está haciendo unos ajustes para que en el 2025 puedan ellos migrar a este régimen, porque la idea de la Autoridad Nacional de Servicio Civil es que no haya muchos regímenes, sino que haya solamente uno o dos regímenes a lo mucho, ¿no? Pero ya no haya muchas cantidades. Luego tenemos el tema de revalorar la función pública y mejorar la calidad de servicios públicos. Aspectos que ya se vienen analizando desde antes, porque normalmente, ¿qué es lo que se ve en las entidades públicas? El tema de la falta de atención adecuada a los clientes, ¿no? A la población en general. Y porque cuando hablamos de revalorar es porque siempre se ha considerado que la atención en el sector público no es muy buena, no es de calidad. Entonces, hay que revalorar ese tema de concepto que se tiene. Luego tenemos el tema de la captación, conservación y desarrollo de un cuerpo efectivo de servidores, o sea, que estén competentes, que asuman bien sus responsabilidades y que tengan las capacidades para asumir su cargo. Luego tenemos mejorar la calidad de atención y de servicios a la ciudadanía mediante mejora en aspectos mencionados. Se podrá otorgar a la ciudadanía una óptima administración, porque a veces, ¿qué pasa en las entidades del Estado? Se va a un hospital, no hay atención, no hay medicina, no hay, por ejemplo, las máquinas. Entonces, se busca eso, ¿no? Que con este régimen laboral las cosas cambien. También en el punto se menciona el tema de revalorar la función pública para atraer y retener el talento en el Estado, en el sentido de que al momento en que se hagan las convocatorias se pueda buscar considerar aquellos trabajadores o aquellas personas que tengan mejores competencias para que puedan quedarse a trabajar de forma indefinida en las empresas públicas, ¿no? Esa es la idea. Y en el punto F habla sobre la progresión en la carrera de servicio civil basada en el mérito de los servidores, porque es importante que también se pueda reconocer a un buen trabajador, ¿no? ¿A través de qué lo vamos a reconocer? A través de la progresión de la carrera, que es el ascenso, ¿no? Que se da
en las entidades públicas. Ahora, ¿qué atribuciones tiene la Autoridad Nacional de Servicio Civil, o más conocida como Servir? Tiene 5 atribuciones, que es la atribución normativa, supervisora, sancionadora, interventora y de resolución de controversias. ¿A qué le llamamos atribución normativa? Que es la primera. A este hacemos referencia que comprende la potestad de dictar normas en el ámbito de su competencia, ¿no? Que sea de alcance nacional para todos los departamentos de recursos humanos del Estado. Entonces, por eso le llamamos que tiene atribución normativa, porque comprende las normas que se dan en el Departamento de Recursos Humanos. Tiene atribución supervisora porque está destinada al seguimiento de las acciones de las entidades del sector público, o sea, ellos están viendo que esas normas sean aplicadas, ¿no? Por eso se le llama supervisora, dar seguimiento, o sea, no es solo que se dicten las normas, sino que vean que se cumplan. Como tercera atribución tenemos sancionadora, que en el caso de que se incumple alguna de las obligaciones, se pueda sancionar, ¿no? A los directivos o a las personas encargadas, ¿no? Por ejemplo, no están de acuerdo con cumplir los lineamientos para la convocatoria pública abierta, quieren hacerlo a su manera, entonces la Autoridad Nacional de Servicio Civil está en la capacidad de sancionar. Como punto D tenemos interventora. ¿En qué momento puede intervenir la Autoridad Nacional de Servicio Civil? En el caso de detectar graves irregularidades en la administración de recursos humanos, más que todo en materia de concursos, ¿no? Porque a veces, como les digo, pueden haber personas que falsifiquen documentos o puede ser que se beneficie una persona que no estaba para la capacidad de asumir su función, entonces puede asumir si se ven irregularidades, ¿no? Para el tema de contratos también. Los contratos no se están dando de forma adecuada, no se está pagando lo que se presupuestó, entonces son irregularidades en donde la Autoridad Nacional de Servicio Civil puede intervenir. Luego también tenemos la función de atribución de resolución de controversias. ¿En qué momento se puede dar la resolución de controversias? Esto lo ejerce el Tribunal de Servicio Civil, ¿no? Acordémonos que en la clase pasada decíamos que el tribunal es un órgano adjunto, o sea, que está dentro de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, pero tiene funciones específicas. Y una de sus funciones es el tema de resolver controversias. Por ejemplo, si vemos que hay un despido arbitrario, entonces el tribunal sirve como juez y parte para resolver esa controversia y reconocer o desestimar algo, ¿no? Si es necesario reconocer al trabajador, se reconoce. Si no, igual, ¿no? Pero de todas maneras, ellos son los que se encargan de resolver las controversias. Ahora, ¿qué beneficios tiene el régimen de servicio civil? El que se da un régimen laboral único, ¿no? Que está bajo el mandato de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, ¿no? Que se basa en la meritocracia para elevar la calidad del servicio civil. Cuando hablamos de que se basa en la meritocracia, nos referimos a que cada persona, o sea, cada servidor o funcionario público, se gane su posición, ¿no? Entonces, a eso hablamos con basarse en la meritocracia. Como segundo beneficio, tenemos el tema del acceso a capacitación constante, porque los planes de capacitación ya lo haría directamente el servicio civil o la autoridad para todas las personas, ¿no? Porque a veces vemos que se dan planes de capacitación por grupos ocupacionales, se dan por regímenes, pero la idea es un plan de capacitación único que esté articulado para todos los trabajadores. Otro beneficio es el incremento de ingresos para los servidores mediante 2 aguinaldos.
porque ustedes saben que actualmente ellos perciben solo 300 soles en julio y 300 soles en diciembre. Entonces, ¿qué dice la Autoridad Nacional de Servicio Civil? Que eso no alcanza y que se debería implementar 2 aguinaldos más. ¿No? Entonces ya no sería 300, sino si le aumentamos 2 aguinaldos más a esos 300 serían en total 900, ¿no? Otro beneficio es mejorar la calidad de servicio que se ofrece al ciudadano, porque ya bueno, habíamos mencionado de que algunas cosas de las que adolece el sector público es el tema de la adecuada falta de atención que se le da a los ciudadanos. Otro beneficio es promover la continuidad de políticas públicas, o sea, que cada vez salgan más y mejores políticas que beneficien a los trabajadores en temas remunerativos, en temas de beneficios sociales. Mejorar el control y uso de recursos públicos, porque la idea es que también el dinero vaya de acuerdo a lo que se necesita, ¿no? A veces, por ejemplo, vemos entidades públicas que utilizan dinero para festividades, para otras cosas, y no para lo que realmente se debe llevar a cabo. Entonces, yo busco la Autoridad Nacional de Servicio Civil que se controle y se use adecuadamente los recursos públicos del Estado. ¿Cómo está conformado cómo está conformado una empresa bajo el régimen del servicio civil? Está formado por el funcionario público, por el director público, por el servidor civil de carrera, el servidor de actividad complementaria y el servidor de confianza. ¿Quién es el funcionario público? El funcionario público es una persona orientada principalmente por el deseo de servir y atender las necesidades de los ciudadanos o ciudadanas, ¿no? ¿A quién se le considera funcionario público? Se le considera, por ejemplo, el presidente, ¿no? Porque él es un funcionario público por elección popular. Nosotros escogemos al presidente de la República, a los vicepresidentes, congresistas, alcaldes, regidores. A ellos se les considera funcionarios públicos, ¿no? Porque están bajo esa óptica, que buscan el deseo de servir y atender necesidades. Luego tenemos el directivo público. ¿Quién es el directivo público? El directivo público es el que tiene funciones de organización, dirección o toma de decisiones sobre los recursos a su cargo. ¿En qué vela? Vela por el logro de objetivos asignados y supervisa la meta de los servidores civiles. Prácticamente el director público es el que es la imagen de la empresa y representa al funcionario público, porque, por ejemplo, está el gerente, él forma parte del directivo público, porque el alcalde a veces está en otras labores. Entonces, ¿quién es el segundo al mando o quién está ahí directamente con los trabajadores? Es el directivo, porque el funcionario público no está viendo detalladamente si cumplen o no sus funciones. No es el directivo el que se encarga de tomar las decisiones con respecto a los cargos de los trabajadores. El servidor civil de carrera es todos aquellos que realizan funciones directamente de su trabajo, ¿no? O sea, mejor dicho, hablamos de todos los trabajadores. El administrador, el tesorero, de contabilidad, ingeniería de sistemas, todos ellos son servidores civiles de carrera porque realizan funciones directamente vinculadas al cumplimiento de para lo que fueron contratados. El servidor de actividades complementarias son aquellos que realizan funciones indirectamente vinculadas a lo que realmente deben asumir. ¿Por qué? Porque los de actividades complementarias se les llama servidores que dan soporte, que trabajan como apoyo en los diferentes departamentos. Entonces, por ejemplo, a los auxiliares, a los de soporte técnico, todos, a los obreros se les conoce servidor de actividad complementaria, porque también trabajan en la empresa, pero su labor es dar soporte a las diferentes áreas de la entidad.
Tenemos los servidores de confianza. En este caso, los servidores de confianza son aquellos que están en el entorno directo e inmediato de los directivos o funcionarios públicos. Por eso se les llama de confianza, ¿no? Porque ellos son como la mano derecha del alcalde, la mano derecha del, del gerente, del presidente regional. ¿Y cuántos servidores de confianza deben haber en una empresa? Debe haber el 5% del total de puestos previstos por la entidad pública. O sea, si por ejemplo hay 100 servidores civiles de carrera en la empresa, los servidores de confianza como máximo deben ser el 5% de esos 100. No más de esa cantidad no, porque dejarían de asumir las responsabilidades por las cuales fueron contratados, ¿no? Entonces, de esa forma es como está conformado el tema de los trabajadores bajo el régimen del servicio civil. Ahora, ¿qué causales se pueden dar para el término del servicio? Se pueden dar por tema de fallecimiento, renuncia, por tema de jubilación, por mutuo acuerdo entre la empresa y el trabajador, por alcanzar el límite de edad, por pérdida, por destitución por carácter disciplinario, por inhabilitación del ejercicio profesional, ¿no? A veces los inhabilitan también por temas de extorsiones, de actos delictivos, también los inhabilitan. Por superar el periodo de prueba, por no superarlo. O sea, pasaron los 3 meses que se consideran como periodo de prueba, pero no lo superaron, entonces se termina su contrato. Otro motivo es por decisión direccional, o sea, el directivo indica que debe terminar el contrato y así se debe cumplir. O porque la entidad o la empresa se extingue, ¿no? Entonces la empresa ya no va a seguir funcionando. Entonces ese sería también un motivo por el cual se culmina o se termina el contrato. Entonces, aquí, jóvenes, hemos visto los regímenes laborales del sector público que son más conocidos, porque en sí existen varios regímenes laborales, ¿no? Existen varios regímenes laborales que se dan por sectores, ¿no? Hay, por ejemplo, un régimen laboral que se da netamente para el sector pesquero, hay regímenes laborales que se dan netamente para los docentes de las entidades públicas, para los médicos, para los docentes universitarios, pero eso sí ya tienen, esos regímenes son específicos para esos. O sea, si eres docente, estás bajo la ley del profesorado, ¿no? Pero también hay estos regímenes que los que hemos visto son generales. O sea, en el decreto ley 728 pueden estar personas también que son profesores, que son que están en el sector agrónomo, pero que firman su contrato bajo este régimen, ¿no? Igual pasa con el régimen 276, con el 357, ¿no? Estos son regímenes generales que se dan en el sector público. Entonces, hasta aquí hemos visto el tema de la clase. Ahora vamos a ver un pequeño cuestionario, como venimos viendo siempre al finalizar la clase, para hacer un repaso de la sesión que trabajamos, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hacer un pequeño repaso de la sesión 3 para poder ir viendo los conceptos que hemos revisado. Entonces, vamos a ver la primera pregunta. ¿Qué nos dice? Dice, entre sus principios está fomentar la capacitación y formación laboral de los trabajadores con el fin de mejorar la productividad. Entonces, había un régimen que nosotros le llamamos ley de competitividad y productividad. ¿Cuál sería?
régimen CAS, el régimen 276 o el régimen Decreto Ley 728. En este caso, el régimen que habla sobre fomentar y mejorar la productividad es el Decreto Ley 728. Ya no se vayan a olvidar. Luego tenemos la segunda pregunta, dice, este régimen debe su origen al intento de regularizar la situación contractual de miles de trabajadores durante la década de los 90. ¿Cuál de estos regímenes mejora la situación contractual? ¿El Decreto Ley 728, el régimen CAS o el Decreto Ley 276? En este caso, el que intenta regularizar la situación contractual es el régimen CAS, porque este vino a reemplazar el régimen de locación de servicios. La pregunta 3 nos dice, es aquella bonificación que se otorga al trabajador por cada quinquenio de tiempo de servicio. Dentro del régimen laboral 276 hablamos de 3 tipos de bonificación y uno de ellos decía de que se da al trabajador por cada quinquenio de tiempo de servicio. ¿Cuál era? La bonificación personal, la bonificación diferencial o la bonificación familiar. En este caso sería la bonificación personal. Este es el que se da por cada quinquenio. Pregunta 4. Acabar progresivamente con la multiplicidad de regímenes laborales es uno de sus objetivos. ¿Cuál de estos regímenes que antes se mencionan busca acabar progresivamente con la multiplicidad de regímenes? ¿Cuál sería? ¿El Decreto Ley 728, el Decreto Ley 357 o el Decreto Ley 276? En este caso, sería el Decreto Ley 357, que es el de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, ¿no? La pregunta 5 habla sobre las atribuciones del servicio civil. Dice, atributo que se ejerce a través del Tribunal de Servicio Civil. ¿Cuál de estos 3 atributos lo ejerce el tribunal? ¿El de resolución de controversia, sancionadora o normativa? No, ahí habíamos dicho de que hay una que se da, lo hace la autoridad nacional, pero había uno que específicamente lo ve el tribunal, que era para desestimar alguna cosa que se da entre la empresa y el personal, ¿no? Más que todo cuando hay, por ejemplo, el tema de despidos arbitrarios. En este caso era el de resolución de controversias. Este es el que lo ve el tribunal. Pregunta 6 dice, tiene como objeto compensar el servicio de carrera por el desempeño de un cargo que implique responsabilidad directiva. Entonces aquí volvemos, por ejemplo, a ver el tema del decreto ley 276. Había una bonificación que era específicamente para los que asumen responsabilidad o cargos de jefes directivos, ¿no? Y que yo les mencionaba que se da al igual que la bonificación de quinquenio, pero solo para jefes y directivos. ¿Cuál sería? ¿La bonificación diferencial o la bonificación personal? En este caso sería la diferencial. La pregunta 7 dice, ¿es una persona orientada por el deseo de servir y atender la necesidad de los ciudadanos? Dice, es una persona orientada por el deseo de servir y atender la necesidad de los ciudadanos. ¿Quién sería? ¿Servidor civil de carrera, el director público o el funcionario público? Había uno que yo les decía que
era el presidente, se le podía considerar como ejemplo de cargos al alcalde, al del gobierno regional, ¿no? Y recibe un nombre en específico. En este caso, la persona que está orientada por el deseo de servir y atender es el funcionario público que es elegido de forma popular. La pregunta 8 dice, atributo utilizado en caso de detectar graves irregularidades en la administración. O sea, la Autoridad Nacional de Servicio Civil actúa, ¿no? Y entonces entra a tallar cuando ve irregularidades. ¿Cuál atributo es? Interventora, sancionadora o supervisora. En este caso sería el atributo interventora. Pregunta 9 dice, realiza funciones directamente vinculadas al cumplimiento de las funciones sustantivas y la administración interna de la entidad. ¿Quién se encarga de realizar funciones directamente vinculadas al cargo? El servidor de confianza, el servidor de carrera o el servidor de las actividades complementarias. En este caso, quien realiza funciones directamente vinculadas es el servidor de carrera. Es el régimen creado con la finalidad de flexibilizar el marco legal de la contratación laboral. ¿Cuál es ese régimen que busca flexibilizar el marco de la contratación laboral? El régimen 1057, el régimen 728 o el 276. Había uno que yo les decía también que se le llama ley de competitividad, ley de productividad. Ese mismo régimen busca flexibilizar el marco legal de contratación. Entonces, en base a eso, el régimen es el decreto ley 728. Entonces, eso, jóvenes, ha sido la sesión número 3 del curso de recursos humanos del sector público. De mi parte, eso ha sido todo. Que pasen felices fiestas y ya nos estamos encontrando el día viernes. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, licenciada María José, por la clase impartida. Fue una excelente y maravillosa clase. Estimados participantes, felicitarles a cada uno de ustedes por haber culminado nuestra tercera sesión de clase. Queridos participantes, comentarles que ya contamos con más de 30 cursos gratuitos habilitados para el mes de enero. Por favor, aprovechen y pueden invitar a sus amigos familiares. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar. Invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Comunicado importante, ojito aquí, nosotros no hacemos llamadas. Para cualquier duda, comunicarse con el siguiente número. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta, comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla. El día de hoy nos ha impartido una hermosa clase y su conocimiento es la licenciada María José Ramos. Nos vemos el día viernes en nuestra última sesión de clase. Por favor, no falten porque estaré dando algunas indicaciones del examen. El día viernes en nuestra última sesión estaremos aprendiendo gestión de planillas, cálculo de beneficios sociales y liquidación de personal.
Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada, se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica. Los materiales, los videos, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted dará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en recursos humanos en el sector público a nombre de nuestra institución. El certificado sale con 90 horas académicas para que usted pueda tramitar su certificado. Tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación que es el código QR, código único de registro. El costo es muy simbólico de 40 soles. Es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información para su trámite de su certificado, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla. Asimismo, estamos eternamente agradecidos con cada uno de ustedes por ser parte de nuestra familia y por confiar en nuestra institución. Que tengan una bonita noche, una bonita semana y un bonito feliz Navidad. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Por favor, no falten a nuestra última sesión de clase. Repasen y pongan en práctica. Muy buenas noches, queridos participantes. Bendiciones.